¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa, una receta latinoamericana. Muchos países se atribuyen su origen, pero el día de hoy voy a desmentir un poco esto y resulta que esto tiene realmente un origen árabe, debido a sus especias, aunque también se le ha connotado la palabra de anglicismo porque allá en los campos petroleros, cuando Estados Unidos venía aquí a los países latinoamericanos, los niños vendían galletas y esto lo llamaban mediante la palabra cookie cookie. Así fue como se connotó la palabra cuca. Adicional, se le atribuye la relación entonces de que esta palabra se asocia con otra parte o también se conoce como algo bueno o algo muy chévere. El día de hoy vamos a preparar unas cucas, galletas negras, catalinas, etc. Vamos a ver. Para no alargar mucho este video, los ingredientes los encuentra en la caja de descripción. Incluso los voy a dar a medida que desarrollo la receta. Para estos paleones vamos a necesitar unos 4 o 5 clavos de olor con unas 2 astillas de canela, las cuales vamos a verter en una olla. Junto con ello 125 gramos de agua y 250 gramos de panela, piloncillo o papelón. Lo que vamos a realizar en este momento es una especie de melado que le va a dar el color oscuro a nuestras cucas. Y lo llevamos a fuego bajo hasta que esté totalmente disuelto. Una vez lista la melaza, van a extraer los clavos y la canela y lo van a enfriar para después agregarlo a la harina. Por otro lado, vamos a mezclar los ingredientes secos, que son 400 gramos de harina, una pizca de sal, una cucharadita de polvos de hornear, media cucharadita de jengibre en polvo y media cucharadita de canela molida. Vamos a integrarlos y vamos a revolverlos para después incorporar 100 gramos de mantequilla derretida, un huevo y nuestra preparación de la panela. Vamos a reservar unas 3 cucharadas de esta melaza para posteriormente barnizar nuestras cucas. El resto lo agregamos a la harina. Después de haber revuelto nuestra masa, es una textura realmente pastosa, no es líquida, pero tampoco es muy sólida, es más o menos de esta textura. Ese es el punto perfecto para nuestras masas. Vamos ahora a prepararla en forma de bolitas, que es claramente como se realizan estas cucas. Miren la textura. Y vamos a prepararla en una refractaria previamente que hemos engrasado, en caso de que ustedes no tengan de este papel mantequilla. El truco de estas galletas es barnizarlas para que puedan adquirir un color mucho más oscuro y un tono más brillante. Campeones, tan solo bastaron 10 minutos a 180 grados Celsius para traer este pedazo de historia a sus mesas. Vamos a ver qué tal nos han quedado. Como pueden ver, es una galleta que parte muy fácilmente y no es que sean muy crocantes, son blandas y no se desmoronan fácilmente. Un truco para que les queden más oscuras estas cucas es que le agreguen un poco de quemado de panela. Lo pueden ver por este lado, donde van a poder ver cómo se prepara este quemado. Basta simplemente con que le agreguen una cucharada a la mezcla y verán cómo les queda un poco más oscuras. Además de esto, tienen un sabor demasiado agradable. Pero antes de irnos, este va a ser el próximo video. No siendo más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en una próxima ocasión y no olviden suscribirse.